presencialmente, gracias a los que se conectaron por internet. Tenemos entendido que hay compañeros incluso desde otros países que pueden estar conectándose. Quiere decir que es un tema que ha despertado cierto interés, la cuestión de la historia del movimiento obrero, y si bien hay y han habido cursos de distinto tipo a nivel de algunos sindicatos, creemos que el abordaje de una historia del movimiento obrero y la izquierda es una necesidad, bueno, en primer lugar es una necesidad permanente para que no solo los jóvenes, sino muchos veteranos, de alguna manera adquiramos el conocimiento de lo que es la historia de nuestra clase, ¿no? Y en este sentido, hablar de historia del movimiento obrero y la izquierda no es redundante, ¿no? Es decir, está bien colocarlos como dos aspectos de un mismo proceso, un proceso inseparable, donde, bueno, si bien hoy muchas veces, sobre todo en muchos países, se relaciona el sindicalismo por un lado y la izquierda por el otro, en Uruguay fundamentalmente se da una identificación muy fuerte con la izquierda con un criterio muy amplio y muy general. Y bueno, vamos a empezar a graficar de alguna manera esta primera clase poniendo lo que son tres fases o tres etapas en un periodo que va a abarcar casi 60 años, ¿no? Es decir, el temario de esta clase que habla de los orígenes del movimiento obrero, los sindicatos anarquistas, los socialistas, la fundación del Partido Comunista, en realidad nos lleva a los inicios que están en la década del 70 del siglo XIX, y si bien no vamos a llegar hasta 1930, vamos a abarcar una buena parte del principio del siglo XX, y seguramente si vemos que la clase se hace muy larga, como este curso se empieza a dar en varias clases, tal vez para favorecer que pueda haber intercambio, no respetemos estrictamente los cortes que teníamos pensado en el inicio. Entonces, esta clase podríamos dividirla en tres fases o tres etapas. Una sería los orígenes del movimiento obrero desde 1870, que se forma el primer sindicato, la primera sociedad obrera, hasta 1904, 1905. 1904 lo tomo como un elemento de corte por una razón que luego voy a explicar un poco mejor, pero bueno, es la guerra civil de 1904 en el Uruguay, que culmina un proceso de unificación del Estado, de centralización del Estado, que se había iniciado anteriormente. Luego hay otro corte, que podríamos ir de 1904 a 1917, porque ahí hay un hecho político universal, internacional, como la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que provoca una conmoción en el movimiento obrero internacional. Si bien podríamos también referirnos a que este proceso arrancaba tal vez antes, en 1914 está la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial. En realidad el elemento que provoca una delimitación, una diferenciación en los sindicatos, en el movimiento obrero, en la izquierda en general, es la Revolución Rusa. Y bueno, de ahí la formación del Partido Comunista. Vamos a abordar algunos aspectos mínimos de eso, porque luego vamos a desarrollar en otra clase un poco más a fondo el proceso del Partido Comunista. En cuanto a la primera etapa, es decir, de surgimiento del movimiento obrero en Uruguay, se rastrea en el año 1870 la formación de lo que es la Sociedad de Tipógrafos Montevideana. Es una sociedad obrera. Existía un conjunto de organizaciones, a partir de allí se van formando otras, que tienen una característica: no son propiamente sindicatos. Ni siquiera son todavía sindicatos de oficio. Ustedes saben que el movimiento obrero en una etapa se organizó más bien en sindicatos de oficio, es decir, los albañiles, los sastres, cada oficio tenía su sindicato, y no ni por empresa ni por rama, mucho menos, porque en ese momento, al inicio, no había un desarrollo industrial muy avanzado, y por lo tanto lo predominante eran los talleres e incluso el trabajo domiciliario. Entonces se produce la asociación, las sociedades,
por oficio, pero al principio no tienen ni siquiera una característica propiamente de sindicato. Muchas veces son más sociedades de auxilio, porque frente a las enfermedades, frente a los accidentes laborales, frente a toda otra cantidad de problemas que hoy estamos acostumbrados a que lo resuelve la seguridad social, la única barrera defensiva que tenía el obrero era la posibilidad de una solidaridad de los obreros que se organizaban en principio por oficio. Por eso la sociedad de tipógrafos tiene más estas características que propiamente un sindicato. Cuando empiezan a formarse más con forma sindical, incluso van a pasar a llamarse fundamentalmente sociedades de resistencia. Me dicen que se escucha bajito, vamos a subir el volumen. Sociedad de resistencia tenía ya el componente de que se organizaban para tener una caja de resistencia para ir a una huelga, por ejemplo. Entonces ya eran organizaciones más de lucha, si bien siempre había una combinación de los distintos aspectos, también había cooperativas obreras de producción, distintos mecanismos de asociación obrera que conforman esta etapa inicial. Yo creo que en realidad tendríamos que partir de una caracterización previa, que era Uruguay en ese momento, ¿no? Es decir, ¿qué pasaba? Porque si nosotros pensamos en 1870, se forma una primera asociación obrera de gráficos, de tipógrafos. En 1871, 1870 estalla la guerra franco-prusiana, en 1871 está la Comuna de París, en Francia, como un primer proceso revolucionario obrero, propiamente dicho, que instala durante un periodo muy corto, pero un periodo muy fructífero, un primer gobierno obrero en la historia universal, que no logra consolidarse y es aplastado por la unión de los ejércitos francés y prusiano. Es decir, los dos ejércitos que estaban enfrentados, no es exactamente así, pero es decir, había una guerra de dos imperios, el imperio de Napoleón III y los prusianos, y los franceses se rinden y dejan que los prusianos aplasten a la Comuna de París. Lo cual, bueno, había una conclusión allí de la primera internacional, una internacional formada en 1834, donde Marx era el elemento más dinámico, más conocido, y más, obviamente, teóricamente más avanzado desde el punto de vista de quienes participaban en ese movimiento. Dice dos cosas, ¿no? Primero, bueno, que la Comuna de París es la forma finalmente conocida, o algo así dice, de la dictadura proletaria. Y a la vez dice otra cosa que no es menor, que dice, con esto, con el aplastamiento de la comuna de forma mancomunada por la burguesía francesa y la burguesía prusiana, se terminaron las guerras nacionales en Europa. Es decir, había un proceso de unificación alemana, un proceso de unificación italiana en esa década del 70, y esta unión de las clases capitalistas contra el proletariado parisino, para Marx marcaba un jalón también en ese sentido. Pero quiero que se vea la distancia evidente que hay, ¿no?, entre el proletariado que acababa de ser masacrado en un intento revolucionario, y en Uruguay aparecía apenas un pequeño sindicato de tipógrafos. Esta distancia es la distancia que también separaba el capitalismo en Uruguay con respecto al desarrollo capitalista del continente europeo. Es decir, que Uruguay era un país muy atrasado desde el punto de vista de su desarrollo capitalista. En este sentido, hay que ser precisos porque el Uruguay no es que venía 200 años atrás, genéricamente, al desarrollo europeo, sino que en Uruguay ingresaban no solo materias primas, no solo capitales, herramientas, máquinas, etcétera, sino los elementos más avanzados también de la tecnología que había desarrollado el capitalismo. Y por ejemplo, en la década del 80 se instalan los trenes, ¿no? Entonces, ¿qué decir? Los trenes no surgen porque empezó un proceso desde el pequeño artesano a tener fábrica, etcétera, y al final fue necesario un tren. El tren fue injertado por el capital británico y eso modificó los modos de producción en Uruguay. Es decir, que el desarrollo capitalista no es simplemente atrasado, es un desarrollo que es desigual en el sentido que es más atrasado, pero que es combinado, porque combina elementos del atraso más extremo con elementos de lo más moderno de la tecnología
que había en el planeta. Esto define en gran medida que en Uruguay se va desarrollando una clase obrera en forma mucho más rápida de lo que se desarrollaba la burguesía, porque gran parte de las inversiones, de los capitales, etcétera, eran extranjeros. Es decir, no era el desarrollo de una burguesía que había surgido en siglos, como sucedió en Europa, sino que había fundamentalmente una burguesía criolla, que por otro lado eran hijos o nietos de inmigrantes, ¿no? Tampoco era que fueran de tanto largo aliento en el territorio, pero que se dedicaban fundamentalmente al comercio, una burguesía fundamentalmente comercial. Y había una oligarquía terrateniente que tenía las tierras, tenía el ganado, allí tirado en el campo, y que se vendía los cueros, se vendía la carne. La carne era un ganado muy descuidado, muy poco, si no había un proceso de mestizaje, de mejora del ganado, y por lo tanto, esto se traducía en que era carne para los saladeros, para vender tasajo, por ejemplo, como alimento de los esclavos, en Brasil, en Cuba, en otros lugares. Eso era la industria número uno en un periodo, hasta que empiezan a aparecer otros sectores capitalistas que invierten, por ejemplo, también en el campo, sobre todo extranjeros, para la lana y otros aspectos, pero que el sistema económico, es decir, las relaciones de producción que estaban establecidas en el campo, era muy, dificultaba el desarrollo de esta incipiente burguesía, tanto en el agro como en la ciudad, porque obviamente no había ni alambrado campo, si cualquiera carneaba a cualquier animal que se encontrara, si había mucha circulación de la población en el campo. Por eso se produce un fenómeno que es el llamado militarismo de la Torre, ¿no? y Máximo Santos, en 1876 a 1886, que establece, es decir, en un país, como toda gran parte de esta zona, estaban permanentes guerras civiles entre blancos y colorados, caudillos que se alzaban armas a cada rato, hay un sector que es la burguesía comercial y la oligarquía terrateniente que dice, paremos la guerra. Paremos, porque no hay manera. Cada alzamiento provocaba que se carneaba a todos los animales y bajaba drásticamente la posibilidad de exportar tasajo de otras riquezas. Esto lleva entonces a instaurar una serie de dictaduras militares, o sea, fundamentalmente la Torre y Santos, y en ese sentido, bueno, por ejemplo, para tener gráfico, en 1871 se forma la Asociación Rural, es decir, la asociación de los terratenientes, los propietarios de grandes tierras, y exige que hay que introducir la calma en el campo, es decir, parar las guerras civiles y establecer el alambrado de los campos, establecer perseguir, digamos, lo que carneaban, un poco como se discute hoy, ¿no? Que dicen el abigeato, bueno, imagínense lo que era en esa época. Entonces, esto establece el inicio, de alguna manera, de un Estado centralizado. Porque hasta ese momento era permanentemente el proceso de guerras civiles muy fuerte. Ustedes saben que, bueno, la Torre se le atribuye porque, ¿verdad? Es decir, un conjunto de reformas que crean una cantidad de aspectos civiles del Estado, de oficinas y de aspectos relacionados al gobierno, también a la educación, ¿no? La reforma valeriana de la educación y otra serie de aspectos que prácticamente no existían. Entonces, en gran medida se le atribuye ser el constructor del Estado burgués en Uruguay, ¿no? O sea, el primero que realmente genera un monopolio de la fuerza por parte del Estado, del ejército, más allá que sí, igual de todos modos van a seguir existiendo levantamientos hasta 1904 por lo menos, alguno más que no fue muy fructífero después. Esto lo digo porque seguramente podríamos decir que recién en 1904 culmina este proceso. Hay una serie de revoluciones posteriores al militarismo, 1897, por ejemplo, y en 1904 se produce una gran guerra civil, que todos conocemos, por lo menos los uruguayos, que es el levantamiento de Aparicio Saravia, que culmina con la derrota de las tropas de Saravia, que, bueno, muere aparte en esa guerra civil, y Valle logra, en ese sentido, establecer un principio que era
largamente añorado por la burguesía, pero que él lo venía proclamando, que era un solo gobierno, una sola ley y un solo ejército. Es decir, esto es un poco el principio que levantaba, que parece medio elemental, pero ¿por qué levantaba esto? Porque en guerras civiles anteriores habían llegado a una transacción donde al principio, para llegar a la paz, se le daban 4 jefaturas políticas, es decir, 4 departamentos que controlaban los blancos, los colorados tenían el gobierno nacional, después se llevaron a 6, y entonces la guerra de 1904 estalla a propósito de una serie de diferencias sobre si se habían cumplido o no esos pactos, que en realidad Valle no tenía mucho interés en cumplir, y los blancos también tenían ganas de levantarse en armas, o sea que los dos coincidieron muy rápidamente en ir a la guerra. Y bueno, una guerra que era imposible ganar a los blancos. El ejército propiamente dicho estaba mucho mejor armado, tenía el doble o el triple de soldados o de personas para pelear, tenía los trenes, es decir, tenía una cantidad de factores que hacían inviable eso, pero recién ahí culmina, diríamos, una etapa de guerras civiles, de cierta resistencia a la implantación de tecnologías más capitalistas en el agro, ¿no? Es decir, en la explotación del ganado, etcétera, etcétera. Y esto no es menor, porque piensen que sobre fines del siglo XIX, la industria del tasajo, los agaderos, ya empiezan a decaer. En primer lugar, porque en muchos lugares ya no había esclavos. Se le vendía a Brasil, se le vendía a Cuba, por ejemplo, pero además que había competencia, por ejemplo, de Argentina, pero además habían avances tecnológicos, por ejemplo, en los frigoríficos, que empiezan a desarrollarse. Incluso en Argentina ya hay algunos viajes de carne congelada que se hacen ya a fines de la década del 70 del siglo XIX, y por lo tanto hay un cambio tecnológico también allí que hace que algunas industrias se van a volver obsoletas y otras nuevas tienen que nacer, pero esas implican un consumo de carne por otros sectores, no por esclavos, que requieren otra calidad de ganado. Entonces hay toda una transformación en el desarrollo capitalista de Uruguay que no obedece estrictamente al desarrollo paulatino, progresivo del capitalismo criollo, sino que a la imbricación, a la relación con el capitalismo internacional. Y entonces, bueno, van a tener que a fines del siglo, a principios del siglo XX empiezan a surgir frigoríficos, grandes frigoríficos que reúnen 1000 obreros. O sea, algo impensado en desarrollo, el que arranca un pequeño taller, etcétera, etcétera, hasta que algún día se constituye una gran industria, ¿no? Directamente por capitales británicos o norteamericanos se empiezan a instalar esas industrias. No vale para algunos aspectos como la electricidad, el gas, los tranvías, los trenes, por supuesto, ya mencioné, etc. Cantidad de servicios públicos que casi siempre estaban en manos británicas al principio, que venía la tecnología del exterior y el capital era el exterior. Porque muchas veces el capital en realidad lo ponía el Estado uruguayo. El caso más típico se dio en los trenes, donde se generaba una gigantesca deuda externa del Estado uruguayo. La deuda externa era descomunal. Es decir, las crisis financieras del gobierno durante todo el siglo XIX eran y provocaban grandes luchas intestinas en el seno de la propia burguesía, entre los banqueros. Había distintas tendencias entre los banqueros, que no voy a entrar en detalles, pero obviamente eso implicaba la pelea porque estaba en el gobierno y quién se apoyaba en el gobierno para competir contra el otro, para perjudicarlo, etc. Pero, por ejemplo, por 1890, la deuda externa era el 80% del producto. Y implicaba la deuda externa y los gastos vinculados al ferrocarril que tenía que afrontar el Estado, el 40 y pico, 45% del presupuesto nacional. Es decir, que el gobierno no contaba con un mango y necesitaba todo el tiempo estar adquiriendo nuevos préstamos en Londres, casi siempre, o en París eventualmente, pero fundamentalmente en Londres, para seguir funcionando, porque si no, no podía directamente pagar ni los sueldos de los soldados. Entonces esto generaba constante crisis política. Entonces, bueno, primer consideración más general sería esta cuestión de Uruguay como un país capitalista atrasado, pero ese atraso tiene un carácter desigual y combinado. Decimos, de alguna manera es una caracterización en el sentido de reunir
elementos del atraso más espantoso con elementos más avanzados de la tecnología y de la ciencia. También aspectos vinculados a la química u otros que serían impensables que se hubieran adquirido rápidamente en lugar. Bueno, ustedes saben que en Uruguay fue, después de Argentina, pero por ejemplo por delante de China, uno de los lugares donde mayor concentración de capitales británicos había a fines de 1880, entre 1880 y 1890. Es decir, el nivel de inversión de capitales británicos, sobre todo a través de préstitos al Estado, pero no solo eso, era enorme. Esto llevó a que un presidente que está por la década de los 90 del siglo XIX, que se llamaba Julio Rega y Obres, por la calle lo conocemos, llegó a decir que se sentía como el gerente de una empresa cuya casa central o casa matriz estaba en, ¿no? Es decir, porque en realidad no te podía resolver nada, es decir, todos los resortes económicos, financieros, estaban. Esto es muy fuerte, digamos, como elemento de dependencia. Y bueno, seguramente después podemos verlo un poco mejor, pero va a ir poco a poco pasando el predominio al capital norteamericano. Es decir, claramente hasta fin del siglo XIX el dominio es británico, el capital inglés. Y bueno, hay jalones que muestran, por ejemplo, el fin del siglo XIX, la guerra hispano-norteamericana, con el estadounidense, establece ya algo que era evidente, ¿no? Es decir, el imperio colonial español no existía más en América Latina. Desaparecía la colonia que le quedaba a España, que era Cuba. Esa guerra establece, bueno, que Estados Unidos entra ya con pleno derecho como una potencia en el continente. Por otra parte, esto se va a ver después más adelante, la guerra del 14, empieza Estados Unidos a jugar un rol cada vez mayor en el concierto internacional, y entre otras cosas porque puede quedar exento de ir a la guerra, mientras nosotros no tenemos remedio que ir a una guerra por el reparto del mundo. Eso lo vamos a ver un poquito en el punto siguiente de esta clase. En relación al movimiento obrero, yo decía que entonces ese movimiento obrero que estaba basado fundamentalmente en pequeños artesanos, incluso el trabajo domiciliario, y que generaba el concepto de gremio más antiguo que pudiéramos considerar, ¿no? Porque viene incluso la Edad Media, la idea de según en proporción al mismo oficio. Luego va evolucionando la sociedad de resistencia y los sindicatos propiamente dichos en un proceso muy rápido, porque obviamente también la concentración de la clase obrera fue creciendo. Esa clase obrera era fundamentalmente inmigrante, lo cual nos extraña, ¿no? Si estamos hablando de unas pocas décadas antes, la base de la economía eran los esclavos, más allá de que no era una economía basada en plantación, en el trabajo extensivo, intenso del esclavo. Era un buen mercado esclavista también en montevideano, sobre todo para venderlo a otros países. Pero esto ya había pasado unas cuantas décadas antes, y lo que tenemos acá es un proceso de inmigración muy grande, de obreros sobre todo italianos y españoles. De todo un periodo son más los italianos, que vienen a hacerse la América, diría, es decir, a lograr lo que lograban en España y en Italia, pero además muchas veces huyendo de una persecución política. Obviamente, en defensa algunos de los comuneros han llegado acá. Pero sin duda los que eran partidos en España o en Italia sí llegaban. Esto nos trae una acusación muy frecuente de los capitalistas, de las clases más conservadoras de la época, que decían, bueno, que el movimiento obrero era lleno de ideas foráneas, europeizantes, de andar en coche, bueno, por supuesto agitadores, etcétera, anarquistas. En primer lugar, si la tecnología era foránea, vamos a ver que las clases dominantes eran fundamentalmente foráneas, que los obreros fueran foráneos no debería llamar la atención a nadie.
iban por otro lado que tenían algún oficio. Por eso eran ocupados en la producción. Por ejemplo, para tener una idea de números, en Montevideo en 1889 había 114.000 criollos o nacionales y 100.000 extranjeros. Esa era la proporción de gente que no había nacido directamente aquí. Bueno, los nacionales obviamente eran charrúas, ¿no? Eran españoles, digamos, hijos de españoles y otros españoles, o de otras nacionalidades. Algunos indígenas o descendientes también habría, pero minoritariamente. Los italianos eran el 22% de toda esa población, los españoles el 15%. Y hay un dato interesante, el censo industrial de ese mismo año, 1889, establece que había 2.682 establecimientos y el 86% era propiedad extranjera. Y los inmigrantes representaban el 62% de esos establecimientos. Quiere decir que el capital era más foráneo que los obreros. Esto lo digo un poco en broma, pero refleja esa situación que decía antes de el ingreso de capitales de tecnologías europeas que hace que el desarrollo de Uruguay implique que se integre plenamente al mercado mundial capitalista, obviamente principalmente como exportador de materias primas. Y ya en 1884, por ahí, el primer producto de exportación va a ser la lana, ¿sí? Como por 30 años más, y ya no la carga. Después, más adelante, cuando ya vienen instalados frigoríficos y desarrolladas industrias, se va a producir un cambio, ¿no? Bueno, paralelamente en el plano internacional, yo mencioné la Comuna de París y otros fenómenos para graficar, obviamente, qué distintos estadios o etapas estaba el movimiento obrero en esta zona, pero el impacto de todo aquello era impresionante desde el punto de vista ideológico. Es decir, no era que acá se estuviera pensando de cosas muy distintas. Por ejemplo, bueno, yo mencioné la Sociedad de Tipógrafos Montevideana, pero ya rápidamente esa y otras asociaciones obreras se vinculan a la Asociación Internacional de Trabajadores del ala anarquista, porque tras la Comuna de París, se produjo en 1871, en 1872 se convoca un congreso de la internacional, de la llamada Primera Internacional, con la Asociación Internacional de Trabajadores, en la cual se produce una decisión entre los marxistas y los comunistas, ¿no? Es decir, el anarquismo, yo tal vez habría que desarrollar un poquito más, pero el padre del anarquismo es Proudhon, pero Proudhon tenía muy poco que ver con lo que nosotros después vamos a conocer como el desarrollo del anarquismo, sobre todo lo que es el anarcosindicalismo. Pero ya estos anarquistas que venían de Europa eran más influidos por las ideas de Bakunin, que había de todas las ramas del anarquismo hacia el pueblo. A través de México, de La Habana, de Buenos Aires, los anarquistas de aquí se vinculaban con la Sociedad Internacional Anarquista. Esto es un poco, y es claramente predominante, que en los inicios sectores que se consideraban marxistas eran completamente minoritarios o completamente inexistentes, muy poca fuerza, sí, realmente un movimiento anarquista importante, y la explicación es también desde la línea de liberación, ¿no? Es decir, España e Italia eran la cuna, no la cuna porque el anarquismo puede estar en otro lado. Dije, Proudhon es francés, Bakunin es ruso, no va por ahí. El tema es que el desarrollo del anarquismo en España y en Italia fue gigantesco, porque en realidad el movimiento obrero no estaba profundamente desarrollado, y en gran medida la inexistencia de una gran industria en esos dos países hacía que la composición de los obreros, muchas veces artesanos, etc., tuviera esta característica que yo mencionaba al principio, ¿no? Que se tenían más con afinidad gremial, oficios, etc., por lo que uniera la propia producción en la gran industria, eso no estaba desarrollado. Entonces tenemos el movimiento obrero francés, alemán, otros lugares, inglés,
el anarquismo no tenía mayor incidencia, mientras que en el sur de Europa sí, era proporcionalmente mucho más atrasada desde el punto de vista del desarrollo capitalista. Eso hace que los inmigrantes de esos, que venían desde esos lugares, venían con la experiencia y las ideas que habían conocido y adherido, a las cuales habían adherido. Por eso, en gran medida, el dominio anarquista en toda esta región, no solo aquí, en toda América Latina, tiene un peso enorme. El anarquismo en los inicios y hasta bien entrado el siglo XX, hasta la Revolución Rusa, podríamos decir, claramente tiene un dominio del anarquismo en el movimiento obrero uruguayo. Bueno, junto con los sindicatos, que ahí empiezan a desarrollarse, ¿no? Empiezan a formarse también, decía, bibliotecas, boletines, periódicos obreros, tanto anarquistas como socialistas en medida que avanza, que termina el siglo XIX, y no hay una organización anarquista unificada. Si bien hubo un periodo que había una federación obrera de la República Oriental de Uruguay o algo así, después en realidad se va a formar como una central obrera anarquista, que es una federación, que es la FUR, en 1905. En todo el periodo anterior, el sindicalismo, hay un periodo que es pre-sindical, diríamos, porque es más gremial de otro tipo, pero cuando empiezan a formar sindicatos, el sindicalismo es más disperso, no está unificado, y por lo tanto, si bien hay algunas secciones de solidaridad, y cuando hablamos de sociedad de resistencia, no es solo para preguntarse a uno mismo, sino para apoyar las luchas de otros, se dan así esta situación de sindicatos con escaso desarrollo. Paralelamente hay otros impactos de la clase obrera internacional, ¿no? Uno muy evidente es la ejecución de los mártires de Chicago, ¿no? Es decir, el hecho de que la Internacional Socialista declaró el 1 de mayo como un día de lucha, una jornada de lucha internacional por las 8 horas. Aquí, la jornada de 8 horas se conquistará en el siglo XX, después veremos cómo, pero ya en 1890, el año siguiente, que el Congreso Internacional Socialista de 1889 declarara el 1 de mayo como un Día Internacional de Lucha, en 1890 ya hay un pequeño video, 18 de julio, en la calle 18 de julio, que reúne unas decenas de trabajadores, no mucho más. Quiere decir que había una cercanía con ese proceso. Bueno, vamos a intentar ir un poco más rápido, para no... A título así ilustrativo, nomás yo no quiero traer muchos detalles anecdóticos, pero a título ilustrativo, la primera huelga que se conoce es 1880, en la mina de oro de Pellapilú. En el 82 hay huelgas en el puerto de Paysandú, hay huelgas de empleados de hospitales. La primera huelga general de todo un gremio es en el año 84, 1884, la huelga de los fideos. Es decir, es la primera que se conoce. Hay otras, por supuesto, hay huelga de los gráficos en el 88, es decir, seguramente hay muchísimas más que yo no tomé nota porque me parece que enumerarlas tampoco va a ser tan interesante. Bueno, decía 1 de mayo como jornada internacional, es un elemento unificador, porque la clase obrera hacía jornadas extenuantes, ¿no? Es decir, hay algunas cosas que yo voy después a pasar por mail un resumen de esto, que capaz que tiene algunas cosas que no estoy diciendo para no alargarlo, y que capaz que ordeno mejor incluso lo que yo estoy ordenando. Bueno, hay luchas en el calzado, la construcción de los tranvías. En 1901, por ejemplo, hay una oleada de huelgas muy grande. En ese momento había un presidente llamado Juan Lindolfo Cuestas, que es un gobierno extremadamente represivo con las huelgas y con el movimiento obrero. Por ejemplo, los tranviarios fueron a la huelga en 1901, y el reclamo era la jornada de 12 horas. Es decir,
trabajaban, imagínense los tranviarios, muchas más horas, y esto era 1901, si ya entrado iniciado el siglo XX. Bueno, después vamos a ver el fenómeno del proceso también ideológico. ¿No? Si ya en 1898 se funda un centro internacional de estudios sociales, fundamentalmente anarquistas, pero también marxistas, intervienen en él, hay una intervención muy, muy importante de intelectuales. Es decir, estos centros obreros son también un lugar donde van los intelectuales a reunirse, no solamente la gente, trabajadores manuales. Y allí, por ejemplo, interviene gente, bueno, una de las más célebres es Florencio Sánchez, ¿no? Tenemos el premio Florencio Sáncez ¿no? Del teatro, bueno, surge de un militante anarquista, ¿no? Es decir, que es un dramaturgo, escritor, no solo dramaturgo, pero que fue muy militante anarquista, no es que fue anarquista idealmente adherido a esas ideas, pero que no tuvo militancia. Tuvo militancia aquí en Argentina. Y bueno, era uno de los que era habituales. Por ejemplo, allí leyó por primera vez un texto que se llama Cartas de Flojo, uno de los textos primeros de Florencio Sánchez. Pero ahí intervenía Rafael Barret, que era un anarquista conocido, Adrián Troitiño, Roberto Las Carreras, que van a conocer si analizan el programa del amor libre de video. Uno de los vetos del anarquismo era la cuestión del amor libre, la libertad sexual. Había millones de corrientes, ¿no? Frugoni mismo, Emilio Frugoni, que fue fundador del Partido Socialista, uno de los principales líderes del Partido Socialista, pasó un momento con cierta simpatía por el anarquismo, pero ya siendo marxista, seguía participando en esos debates. Bueno, entonces, podríamos decir que el siglo XX, de los primeros años, fue un apogeo muy fuerte del anarquismo, y el socialismo y los marxistas eran minoritarios. Además había otro factor que es el siguiente. Yo mencioné el primer gobierno Araya, ¿no? Arranca en 1903, la guerra civil. En Argentina, paralelamente, había una enorme persecución contra los inmigrantes y sobre todo contra los agitadores anarquistas. Entonces el gobierno en Argentina los expulsaba y Valle era muy permisivo y les daba asilo. Entonces eso favorecía el intercambio, obviamente, de las ideas, pero sobre todo de las personas que se venían a refugiar acá. En muchos casos eran oradores, escritores, gente muy brillante, ¿no? Eran los elementos más peligrosos, si se quiere, y de mayor activismo. Por lo tanto, eso también favoreció mucho el desarrollo del anarquismo aquí en Uruguay, porque cuando la represión arreciaba en la vecina orilla, se venían para acá a refugiarse. Bueno, en relación al anarquismo como tal, como concepto, bueno, como concepción, decía que el padre del anarquismo se dice que es Proudhon. Proudhon era, por ejemplo, contrario a la lucha sindical, abiertamente contrario, es decir, decía que las huelgas eran inútiles, porque él decía que el salario era el precio, el precio de la mercancía y el salario eran prácticamente lo mismo, era determinado el precio de la mercancía por el salario, por lo tanto se aumentaban los salarios y inevitablemente iban a aumentar los precios, y por lo tanto se comía el aumento salarial. Hay toda una polémica de Marx con Proudhon, un libro que se llama Miseria de la Filosofía, pero básicamente esto lo digo porque nosotros cuando hablamos de anarquistas pensamos siempre en anarcosindicalistas, justamente que fue lo que se desarrolló sobre todo en Uruguay, y no tiene mucho que ver con Proudhon. En realidad, el eje, la diferencia entre el anarquismo y el marxismo está en la acción política, que no se limita al problema de la acción electoral o parlamentaria. La acción política es algo más básico, porque es la lucha por el poder. Después el problema de los métodos es otra discusión. Es decir, la lucha por el poder era algo repudiable, porque entendían que el poder inevitablemente generaba la desigualdad. Es decir, no era la existencia de clases antagónicas que generaban la necesidad de un poder que establecía el dominio de uno sobre otro, sino que la existencia del poder iba a ser siempre el generador de la desigualdad. Bueno, este es el eje principal en la división del anarquismo y marxismo. El marxismo considera que la sociedad dividida en clases es la que genera el Estado, y que en definitiva una revolución tiene que expropiar a los capitalistas para eliminar
las clases mismas. Y esto hay diferencias con el anarquismo en muchos aspectos. Por ejemplo, Bakunin decía un eje en la eliminación de la herencia. Marx decía, bueno, la eliminación de la herencia no elimina el capitalismo en sí mismo. Además, se expropiar a los capitalistas. Es decir, y por otro lado, Marx recoge la experiencia también de muchas revoluciones, las tres ahora comunes, ¿no? En el cual es evidente que es necesario aplastar a la contrarrevolución. No puede ser, la burguesía no va a permitir, no se va a dejar expropiar ni por un plebiscito ni por una huelga general. Si no se la expropia a través de medidas despóticas de los obreros, es insostenible porque obviamente, bueno, las revoluciones burguesas sufrieron las guerras de la contrarrevolución feudal. Y esto era muy evidente en relación a la clase obrera. El problema del antiautoritarismo, que era el eje del anarquismo en muchos sentidos, se puede cuestionar hasta en una huelga, porque no hay nada más autoritario que una huelga, en la cual la mayoría de los obreros que votan la huelga le imponen su voluntad a la minoría que dice que no quiere ir, e incluso muchos más a los carneros, ¿no? Los que quieren romper la huelga, les rompen la cabeza. Es decir, no hay nada más autoritario que eso, y es la única manera de triunfar. No lo digo autoritario como negativo, es decir, hay autoridad que es necesaria ejercer, sino, por ejemplo, un anarquista era Rafael Barret, que era un anarquista pacifista, decía, estoy dispuesto a sacrificar mi vida por mis ideas, pero no la vida de otro. Es decir, es imposible llevar a una revolución. Bueno, Proudhon era contrario a las revoluciones, por ejemplo, políticas. Y esto tiene una experiencia importante en revoluciones, por ejemplo, en España en 1873, un libro, no, un folleto que se llama Los bakunistas en acción, de Engels, que analiza la Revolución Española de 1873 y cómo los anarquistas, en nombre de no tomar el poder, iban por el frente, eran de los más aguerridos han ido al frente en la lucha, pero siempre le dejaban el poder al sector liberal, republicano, en el mejor de los casos, y no se planteaba la lucha por el poder para sí mismos, porque lo repudiaban. Es decir, en qué medida su Se cortó el audio. Quedamos sin audio. Ahí. Fideros, lo que hacen fideos, supongo. Y bueno, siendo fideos, no sé qué dirían, si solo fideos. Claro, no sé, porque ¿qué se vendía? ¿Qué se vendía en cuanto a pasta? No tengo ni idea. Pero bueno, es así. Por eso digo, supongo, porque más que leer que son los fideros, no conozco cómo producían los fideros en ese momento. ¿Está bien? ¿Se escucha ahora? Bueno, esto es un pantallazo sobre el anarquismo. Y decía, bueno, en el anarquismo había muchas tendencias, ¿no? Dije, Rafael Barret era uno que decía, estoy dispuesto a sacrificar mi vida, pero no la de otro. Es decir, no concibe una guerra civil, una revolución, ¿no? Mientras que había otros anarquistas que eran de poner bombas, ¿no? Terrorismo individual, etc. Así. Ninguno de los dos eran los dominantes en Uruguay, por ejemplo. Los dominantes eran los que tenían acción en el movimiento obrero, y en este sentido, sobre todo los anarcosindicalistas. Pero había anarcos individualistas y toda una gama, que no puedo desarrollar porque me parece que no da el tiempo. La siguiente etapa que yo decía es desde 1904, ¿no? Donde el fenómeno dominante es el vallismo, y bueno, ya mencioné anteriormente, Valle termina el proceso de unificación del Estado, de liquidar todo resabio de caudillismo en el interior, no todo, pero bueno, gran parte del resabio del caudillismo, por lo menos el poder propiamente dicho de manejar un ejército independiente. Piensen que la guerra del 4 nace porque habían entrado brasileños por Rivero, y Valle manda al ejército, y entonces como era un departamento blanco, tendría que haberle, según los blancos, haberle pedido permiso para entrar al ejército nacional.
Valle dice que acá hay un solo país, esto no está incluido en el pacto. Por supuesto que Valle, estoy convencido que quería provocar la guerra, pero por otro lado reflejaba el absurdo de un país donde había poco menos que feudos, ¿no? Estoy graficando porque no eran feudos desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, decía que con la presidencia de Valle, la primera presidencia se termina ese proceso de unificación del Estado. Hay una serie de reformas también, pero fundamentalmente las reformas surgen en el segundo gobierno de Valle. Si bien ya en el primero hay una relación particular con el movimiento obrero, porque los obreros ven cierto grado de simpatía del gobierno de Valle ya en el primer gobierno. Esto luego vendrá el gobierno de Williman, Claudio Williman, que es el que lo sucede, designado por el gobierno de Valle. Valle se va a Europa para no interferir en el gobierno, para instruirse y tomar en coche. Y esto implica un gobierno abiertamente antiobrero de parte de Williman, hacia el punto que es felicitado por el embajador británico, por el Foreign Office de Londres, etcétera, que dicen que terminó con la locura del anterior gobierno y pasó a ser un gobierno que pone el orden. Por ejemplo, hay una gran huelga, creo que es de tranviarios, en 1907. A ver, paso rápido porque que establece, en un periódico se dice que, bueno, que bajo el gobierno de Williman la mayoría de las huelgas han fracasado. De Montevideo Times se llamaba el periódico, para que sepan lo que es el capital inglés. La mayoría de las huelgas han fracasado terminando la sumisión y condición de los trabajadores o en la reorganización de la empresa. La causa principal ha sido la protección dada por el gobierno del Dr. Williman a la propiedad y al derecho al trabajo. Según las estadísticas de 1908 a 1910, de 31 huelgas que hubo, solo 8 resultaron más o menos victoriosas, con 850 huelguistas, mientras que 23, con 4.243 huelguistas, fueron derrotadas. De todos modos, hay una cosa que me pasé muy rápido, que es en 1905 ya se forma la FORU, la Federación Obrera Regional Uruguaya. El mismo año se forma en Buenos Aires la Federación, creo que unos días antes propiamente, en Argentina la FORA, y es realmente lo más representativo que hay en el movimiento obrero, y la primera vez que hay una unificación. La FORU va a jugar un rol muy importante en convocar huelgas generales. Por ejemplo, ante algunas de estas luchas, por ejemplo, tranviarias y otros, convocan a la huelga general de todos los trabajadores, no necesariamente indefinida, cuando son indefinidas no necesariamente muy prolongada, pero quiere decir ya una acción de conjunto en la clase obrera y no solamente un gremio. Esto va a ser muy importante en varias huelgas, ¿no? De todos modos, la FORU pasa a perder peso justamente con el gobierno de Williman. Vienen muchas derrotas una tras la otra, la tranviaria es una. La huelga ferroviaria en 1908 es una huelga que dura como 3 meses, es descomunal la huelga. El gobierno de Williman pone a las tropas a controlar las estaciones, dice que tienen que dejar trabajar, volver a trabajar. Obviamente las empresas traían rompehuelgas, incluso traen rompehuelgas de Argentina, y los tipos en un momento dicen que vinieron engañados, cuando sabían que venían a romper la huelga, y se van algunos de ellos, pero al final termina derrotada esa huelga. Y entonces toda esa serie de derrotas, de alguna manera, empieza a desarticular algunos de los gremios, algunos de los sindicatos, y a la propia FORU la van debilitando mucho. Por ejemplo, en 1908 esa huelga ferroviaria, que es muy dura, termina con la destrucción de la Asociación Ferrocarrilera, el sindicato de los ferroviarios, por la derrota que les ponen y porque despiden y descabezan a todo el mundo. Entonces el sindicato prácticamente desaparece. En 1910, para saltar rápidamente, el Partido Socialista interviene en elecciones por primera vez. Y realmente se funda ahí. Porque hay una serie de antecedentes, en 1895, en 1905, que son más bien manifestaciones de tipo genérico, declarativo. Y en 1910, en realidad se fundan medio a las apuradas. ¿Y por qué hay elecciones? Básicamente es así, porque en realidad el primer congreso del Partido Socialista va a ser en 1912. En 1910 lo que se da
es que había habido un levantamiento del cabello blanco, que no tiene ningún éxito, pero los blancos, a partir de eso, ¿qué pasó? Se venía el segundo gobierno de Valle, después de Valle y Ordóñez. Entonces, los blancos no querían saber de nada con eso, era su enemigo número uno, y hay un levantamiento, porque obviamente también el sistema electoral era completamente amañado. Primero que nada, cuando hablamos de elecciones, hay que pensar que el sistema de sufragio, el sufragio no era universal ni siquiera entre los hombres, ¿no? El sufragio universal masculino surge en 1917, en realidad en 1915 se amplía bastante con la ley electoral, la Constitución del 17 lo consagra plenamente, y las mujeres, si bien en el 17 se considera que tienen derechos políticos, no van a votar hasta el 20 y pico en un plebiscito que hay en un pueblo del interior, y después en el 38, creo que es la primera vez que votan mujeres a nivel nacional. Pero para que piensen, de repente en una elección votaban 8.000, yo dije, en Montevideo había, en principio sí lo habían 270.000 personas. Es decir, que la votación votaban a ínfima minoría, por otra parte las elecciones eran dos vueltas, es decir, se elegían las dos cámaras y estas se elegían al presidente. Entonces, cuando hablamos de elecciones, tengamos presente eso, el número de personas que votaban era muy escaso. Los que votaban tenían que tener, no podían ser analfabetos, tenían que tener una propiedad, tenían que tener algo, y ya no eran las clases obreras, ni los peones rurales, ni nada que se les pareciera. Era muy minoritario. Recién en 1915 se amplía el orden electoral a los hombres, seguramente con algún tipo de restricciones todavía. Por lo tanto, cuando pensamos en las elecciones que no tenían ni siquiera voto secreto, imagínense una elección entre poca gente y encima tenías que cantar el voto. Es decir, si no cantabas lo que el jefe de policía de la zona, lo que podías terminar muy mal. Entonces, era un mecanismo completamente amañado, y si bien Valle teóricamente era partidario del voto universal, del primer en coche, era también muy maniobrero, y hasta que no logró las condiciones, no fue hacia eso. En realidad, las clases dominantes, los sectores más conservadores, no hubo gran resistencia a la introducción del voto universal. En ese sentido, no hay una intensa lucha en ese sentido, ni siquiera una lucha por el voto de la mujer. O sea, no aparece como un tema tan polémico como apareció en Europa, en otros lugares. De hecho, el movimiento obrero como movimiento político, se puede decir que su momento de nacimiento fue un movimiento en Inglaterra que era por los derechos políticos para los obreros, que se llamó el cartismo, porque había hecho una carta de derechos políticos. Aquí no hubo nada de eso. En gran medida también los obreros anarquistas no querían votar nada. Decían, querían destruir todo. Entonces no había una lucha por los derechos políticos para la clase obrera. Entonces fíjense la elección de 1910, la particularidad que tiene. A fines del siglo XIX había habido un acuerdo entre blancos y colorados que decía que se le aseguraba a la minoría una representación. Es decir, en cada departamento donde se votaban diputados, senadores, lo que sea, surgía, sobre todo diputados, una representación de la minoría. Como los blancos no se presentaban, porque no había proporcionalidad, como los blancos no se presentaban, quedaba vacía el lugar de la minoría. Si en realidad no se presentaba nadie, eran todos los colegas. Pero como se presenta la Unión Cívica, que eran los católicos, ahí aparece la posibilidad para los socialistas también, porque se forma una alianza con un grupo que se llama Club Liberal. Era gente, muchos de ellos más pro Valle que otra cosa, ¿no? Es decir, eran en un sentido, eran más intelectuales, más liberales, etc. Pero en realidad hay cierto fogoneo de los propios colorados, vallistas, a que se presentaran los socialistas también. En ese sentido se forma una coalición democrática, le llaman, donde, o sea, el Partido Socialista no interviene como Partido Socialista independientemente, sino en esta coalición. Y esta coalición logra 2 diputados, porque es lo que le correspondía a la minoría, y alguna otra representación a nivel, digamos, departamental. Uno de los diputados es el liberal, se llama Díaz, el otro diputado se llama Frugoni, es el del Partido Socialista. Y así el Partido Socialista llega al Parlamento,
y por lo menos según un historiador que se llama Fernando López de Alessandro, Frugoni y Díaz votan Lavalle presidente. Yo no lo había leído hasta hace muy poco. Quiere decir, como eran en dos etapas, la elección presidencial se hacía en el propio diputados y senadores, allí votaban. Y levantan un programa que los socialistas dicen, bueno, es el programa mínimo de los socialistas, ¿no? Ustedes saben que la socialdemocracia, los socialistas, hay una división del programa. El programa mínimo y el programa máximo. El programa máximo es el socialismo, ¿no? La eliminación de la explotación del hombre por el hombre, la abolición de las clases, el trabajo asalariado, etcétera, etcétera. El programa mínimo eran aquellas reivindicaciones democráticas o sociales de los trabajadores que eran compatibles con el capitalismo. Por ejemplo, jornada de 8 horas, por ejemplo, el voto universal y otra serie de elementos que establecen en esa plataforma común con los liberales. En este sentido, bueno, hay algo que me parece importante señalar, y es que el movimiento obrero, si bien en todas sus declaraciones en esa época, los anarquistas, los socialistas eran extremadamente clasistas, extremadamente revolucionarios, políticamente no rompían del todo. Esto de votarlo es una presión, ¿no? Porque podrían haberse abstenido y no pasaba nada. O votaban contra, lo que sea, porque no era que Valle estuviera en riesgo. No marcaron un voto disidente. Pero esto recorría todo el movimiento obrero, en el anarquismo también. Bueno, hay algunos anarquistas simpatizantes del anarquismo, podríamos decir, gente que se consideraba anarquista, pero que terminó con José Valle Ordóñez, ¿no? Domingo Arena, es el más famoso, que en realidad su adhesión al anarquismo probablemente fuera muy débil. De hecho, fue uno de los principales ayudantes de Valle, colaboradores, al punto que escribía muchas de las editoriales del Día, que era el periódico de José Valle Ordóñez. Y bueno, en muchos sentidos, Valle lo tenía como consejero, razonaban juntos muchas cosas, no era simplemente un auxiliar más. Y entonces, por ejemplo, hay un hecho que me llama mucho la atención. Bueno, por ejemplo, para hablar de los anarquistas, había una tendencia que se llamaba el anarco-vallismo, se silenciaba el anarco-vallismo. Y ahí hay gente que era pesada anarquista, no era que fuera pesada anarquista. Por ejemplo, hay una anarquista, que yo no vi una película, pero sé que hay una película donde se la menciona, una película argentina, que es Sin Patria, Sin Dios y Sin Madrid, se llama, algo así, que se llama Virginia Volten. Es una película que que no conozco, pero trabaja también Esther Goris, que hace otro papel, que sí conozco un poco más, no conozco mucho los actores. Algunos otros conocidos que no me salen los nombres, lo digo porque la voy a ver, recomiendo que la veamos, porque refleja mucho la época esa de ese anarquismo de esa época. Pero, por ejemplo, ella junto con otros, Adrián Troitiño y otros que eran anarquistas de bastante tiempo, pasan a formar parte de eso considerado como anarco-vallismo. Y Virginia Volten era una persona muy combativa. Es decir, estaba de frente en los actos en Argentina y en Uruguay. Y bueno, en un periódico, el Socialista, que era el Partido Socialista, se los acusa a ella y a otros de traición a la clase obrera por el apoyo a ella, ¿no? Etcétera. Es decir, había una situación que era de tensión en relación al gobierno de Valle, porque había enormes dificultades para tomar distancia, y a la vez el que se le pegaba mucho le pegaban, porque necesitaba marcar una diferenciación. En este sentido no había mucha claridad. Por ejemplo, esto es el problema de las expectativas de la propia clase obrera, ¿no? Cuando estaba terminando el gobierno de Claudio Williman, se sabía que venía el gobierno de Valle, el gobierno de Williman iba a ser muy duro con la clase obrera, y no sé, hay una nota de prensa que dice que hay un vendedor de diarios, una visita que es huelguista, que dice, esperen a que don Pepe suba al poder y entonces ya van a ver. ¿No? Es decir, como que venía una revancha. Y efectivamente, hay una huelga tranviaria apenas haciendo de Valle, por mayo, por ahí, vaya a ser en marzo del 2011, 1911, por mayo de una huelga tranviaria. Y hay una estación nacional y el sindicato le pide a la FORU que declare la huelga general. Y el AFORU declara la huelga general, la anarquista,
y hace una marcha por el 18 de julio, y van a la casa de Valle. Y entonces Valle, que ahora que salga Valle al balcón. Y Valle sale al balcón y hay un anarquista, que es un poeta, además, que sube un árbol que había ahí, hace un discurso, que dice, Don Valle, no toca Valle, no sé qué. Y el discurso, en realidad, es un discurso muy elogioso de Valle. Es decir, por un lado le pide, uno puede decir, bueno, tenía cintura, le pedía de alguna manera apoyo, por lo menos que no le dieran como caña, venía un gobierno muy duro. Pero dice, bueno, el gobierno ha sabido mantener su neutralidad, nuestra lucha no es contra el gobierno, sino contra la empresa. Y termina, viva Valle Bordón, es un anarquista que hace el discurso. Y un anarquista de la FORU, él dice, vengo en nombre de la FORU a hablar, es decir, no es un anarquista, no era Domingo Arenas. Esto me parece muy, muy revelador de la situación del movimiento obrero, en el sentido de que en sus ideas era clasista 100%. Estaba por la emancipación del hombre por el hombre, por la eliminación de la explotación capitalista, es decir, no hay duda de eso. Pero en su accionar político era muy ambiguo en relación al vallismo. Claramente, bueno, el vallismo también se diferenciaba mucho de otros gobiernos de la región, como Argentina, que eran muy reaccionarios y tenían leyes de residencia, etcétera, que expulsaban a los inmigrantes que eran agitadores, y entonces en ese sentido se volvía, en comparación, como un gobierno, bueno, aliado, diríamos hoy en los términos de lo que se habla en la política uruguaya hoy cuando hablan de los gobiernos del Frente Amplio. Bueno, en ese sentido, bueno, aparte de Valle, impulsó, sobre todo en su segunda presidencia, una cantidad de leyes favorables al movimiento obrero. De hecho, la ley de 8 horas la había presentado ya en su primer gobierno al final, y no tiene andamiento. Y luego se presenta simultáneamente por los colorados y por los socialistas, de dos proyectos distintos. Creo que una de las partes principales es la de los socialistas, la que sale. Y bueno, de hecho, Valle, el día, por ejemplo, reconocía eso, porque decía la paternidad, no dice la paternidad la palabra, la iniciativa es socialista, pero la realización es vallista, decía el diario El Día, ¿no? El diario de Valle. Quiere decir, todo muy bien, Frugoni, pusiste ahí la idea, pero si los votos nuestros no lo tenías. Es decir, y acá era un poco la gran batalla que tenían los socialistas y los propios anarquistas, ¿no? Porque podían tener cierto peso en los sindicatos, pero no, en el plano político los obreros estaban con Valle. Esto obviamente estaba potenciado por el abstencionismo y el anarquismo, ¿no? Es decir, los socialistas intentaban, de hecho, cuando yo menciono que votaron a Valle, hubo muchas polémicas. No era que estuvieran todo el tiempo franqueando con Valle. A veces polémicas cerradas, pero eso es otro tema que podríamos abordar. Por ejemplo, Frugoni era muy contrario al proteccionismo. Tenía el esquema de Juan B. Justo, el fundador del Partido Socialista Argentino, que era un pensador que él reconocía, y Justo decía que la política económica de la clase obrera es el libre cambio. El libre cambio favorecía a Inglaterra, no Uruguay, ni a Argentina, ¿no? Es decir, la semicolonia, los países atrasados que tenían un desarrollo capitalista muy incipiente, su industria no se iba a desarrollar nunca si no establecían ciertas medidas de protección, y Valle, por ejemplo, en 1912, establece ya una cantidad de medidas, ya habían desde 1875 medidas de protección, pero las incentiva mucho más genéricamente. De manera a generar lo que llamaban cierta sustitución de importaciones, que algunas cosas que se traían importadas se produjeran acá. Bueno, para eso para Frugoni era aberrante, era odioso, es decir, con esas palabras. Y critica fundamentalmente eso, el vallismo, además de que el estatismo de Valle era identificado por Frugoni, que obviamente tenía parte de razón también en esto, con lo que era la burocracia del Estado, con el desarrollo de un Estado macrocefálico. Y este es otro elemento que me parece importante ver de la formación social y económica del país, y es que yo mencioné anteriormente el raquitismo de la burguesía, ¿no? Que no tenía un desarrollo, los capitales foráneos eran muy fuertes y organizaban y reunían a la clase obrera en grandes fábricas, los grandes frigoríficos, por ejemplo, pero ese raquitismo de la burguesía para establecer ciertas barreras justamente en defensa de cierto desarrollo económico más nacional, la burguesía necesitó formar grandes empresas públicas. Entonces surgieron muchas empresas que empezaron a tomar servicios públicos, bancos, el Banco Hipotecario, el Banco de Seguros, el Banco de República ya había nacido un poco antes, pero ahí pega un salto de desarrollo. Quiere decir que habían
una cantidad de servicios que estaban en manos británicas, muchos de ellos que empiezan a pasar a manos del Estado. En muchos casos porque también los británicos se lo sacaban de arriba, que fue el último de los casos, que fue el ferrocarril, la compañía del gas, no les servía mucho, tenían deuda en ese momento, eso fue más adelante. Deuda con Uruguay, en la época de la guerra, y entonces la pagaron con los fierros viejos de AFE o con esto y con lo otro. Pero quiero decir, había un proceso en este sentido de cierto nacionalismo, si bien Valle no tiene un discurso extremadamente nacionalista, pero es una tentativa nacionalista de la burguesía uruguaya, que en otros países fueron más tardías en algunos casos. Acá fue muy avanzada en este sentido. En este sentido, el Valle de Ordóñez fue un avanzado en muchos sentidos. No era, si bien obviamente logró un apoyo importante de la burguesía uruguaya, ¿no? Si no hubiera dominado 30 años del siglo XX, estaba 10 años luz de lo que era la burguesía uruguaya, y lo que era la burguesía seguramente en los países de América Latina. En este sentido tiene un componente aparte que podríamos decir de cierto reformismo desde arriba, porque ustedes saben que bueno, hubo la Revolución Mexicana, hubo procesos revolucionarios muy, muy interesantes en América Latina, pero donde las reformas vienen de un proceso revolucionario de abajo. Valle, tal vez porque fue a Europa y vio lo que era la socialdemocracia por un lado, que para él era un peligro, porque él estaba en contra de la lucha de clases, quería aplacar la lucha de clases, pero seguramente veía la seguridad social que formó Bismarck en Alemania, o fenómenos por el estilo. Yo no estaba Bismarck cuando él fue. Es decir, pero seguramente vio mucho de todo eso como para decir, vamos a desarrollar un estado de bienestar a la uruguaya, digamos. Y en ese sentido, hacía una enorme cantidad de concesiones a la clase obrera, que también explican por qué la izquierda no llegaba tampoco a despegar del todo, porque en gran medida los obreros tenían su referencia política en el vallismo. Esa es la realidad hasta la década del 50. Por lo menos. Bueno, hay más cosas de todo este proceso, pero no voy a entrar en eso. Viene la etapa de la crisis de los anarquistas y de los socialistas. ¿Por qué se produce? En 1914, la primera guerra imperialista. En esa guerra imperialista, gran parte de los partidos socialistas, de sus dirigencias, se colocan en el campo de sus estados en la guerra, es decir, la socialdemocracia alemana apoya al imperialismo alemán, la francesa al gobierno de Francia, la burguesía de Francia, no todo porque el PS francés tuvo distintas composiciones, una parte apoyó y otra no. En cada país se produce una escisión de los partidos socialistas, y en los anarquistas en menor medida hay algo parecido. Por ejemplo, Kropotkin, que es uno de los principales referentes del anarquismo, no solo él, pero apoyó un manifiesto que hizo apoyando a los aliados contra Alemania, porque Rusia y Francia, por ejemplo, hay un anarquista francés menos conocido, y Kropotkin, que elaboran juntos un manifiesto que firman otros anarquistas a favor de los aliados contra Alemania. Imagínense que entonces cada obrero yendo a la guerra a masacrarse contra los obreros de otros países para el beneficio de los amos de la guerra y de los capitales financieros, etc. Y acá hay un fenómeno que me parece importante señalar, y es el hecho de un cambio en el capitalismo, que ya seguramente arranca en 1890, tal vez hasta antes, pero en 1890 hay una profunda crisis financiera que de alguna manera es como casi que un ensayo general de la crisis del 1929, una crisis capitalista que es seguramente una de las más profundas y produce un gran crack, no solo financiero, sino una depresión en la economía mundial. En 1890 hay algo parecido, no llega al nivel de extensión, pero pega en todos lados, pega en Uruguay, pega en todos lados. Y acá hay un proceso donde empieza a haber lo que Lenin llama el pasaje a la etapa o a la fase imperialista del capitalismo. Es decir, el imperialista no se refiere a la dominación simplemente de territorios, porque eso ya lo hacía el sistema colonial. O sea, no es que eso sea la novedad, ni que haya guerras, ni nada por el estilo. Lo novedoso es que se genere un capital financiero que se había venido generando por el propio desarrollo capitalista. Es decir, ustedes partan de la base de lo que era una fábrica aislada, algo que era el dueño,
al hecho de que sobre todo pensemos en el ferrocarril o grandes inversiones, pero la industria del acero, la industria de acá y de allá, grandes industrias que requieren que muchos capitales se asocien. Y eso ya en el siglo XIX, surge a mediados del XIX, las sociedades por acciones, y de ahí surge la bolsa, la inversión en la bolsa, la compra y venta de esas acciones, no para ser propietario de tal o cual empresa, sino porque se valorizan como un capital ficticio, como un capital que empieza a crecer, no por lo que refleja de la productividad de esas empresas, lo que están vendiendo, lo que están ganando, sino porque como afluyen capitales enormes, eso hace que simplemente por esa razón suba el precio. Y como sube el precio, todo el mundo compra. Como todo el mundo compra, sube el precio. Y se genera una burbuja financiera gigantesca. Y esto tiene en la historia de la economía, desde los tulipanes en el siglo XV, o XVI, no me acuerdo. Es una crisis en Holanda de euforia de compra de tulipanes. ¿Por qué todo el mundo compraba tulipanes? No lo sé, porque subían de precio. Y entonces, como subían de precio, todo el mundo compraba, hasta que un día los tulipanes se cayeron al tacho, no valían nada, y tenías una enorme cantidad de tulipanes, o capaz que papelitos que decían que eran tulipanes, y todo el mundo se fundía. Esto es muy frecuente en el capitalismo, a medida que se va desarrollando el capital financiero, esa euforia por la especulación, se va desarrollando cada vez más. La crisis del 29, yo digo, es un fenómeno que después lo vamos a ver mejor en la próxima. Y creo que estoy muy largo. ¿Qué me recomiendan? Porque todavía no he entrado en el problema del Partido Comunista, de la Revolución Rusa, de la Internacional Comunista. Me parece que ya para hoy puede ser excesivo y capaz que desordeno lo que tenía previsto, pero no quiero extenderme en demasía, simplemente capaz que dejar esto como bueno, continuará esta parte de lo que era terminar tampoco esta idea. El desarrollo de esa etapa imperialista, de capital financiero, donde incluso el Estado interviene cada vez más en la economía, pero para apuntalar a sus monopolios contra los monopolios competidores. Entonces estaban los grandes industriales alemanes del hierro, del acero, etcétera, compitiendo con los ingleses, con los franceses, con los norteamericanos. Se formaban trusts o carteles, es decir, asociaciones de capitalistas para enfrentar a los otros, y ahí empieza a haber una guerra comercial. Es lo que Lenin habla del reparto del mundo, o sea, hay que repartirse las materias primas, hay que repartirse los mercados, y hay que derribar las resistencias que ponen los otros capitalistas a la penetración de esos capitales. Porque esto que yo decía, vino el ferrocarril a Uruguay. No lo necesitaba ningún uruguayo realmente. ¿Por qué era? Bueno, había que exportar capitales a las colonias, a las semicolonias, porque había un exceso de capitales en la metrópoli que no iban a poder encontrar una producción, y a la vez era una oportunidad para tener una ganancia extraordinaria. En la medida en que se va explotando cada vez más mano de obra nativa en los distintos lugares, es muy barata, y sirve para presionar a bajar también los salarios en las metrópolis imperialistas, en los centros imperialistas. Ustedes piensen que, por ejemplo, el ferrocarril, el Estado uruguayo adquiría un préstamo en Londres. Con esa guita le pagaba al ferrocarril para que se instalara y le aseguraba una ganancia del 7-8%, que en realidad era mucho mayor, porque los tipos hacían cualquier tipo de estafa con la contabilidad del ferrocarril a medida que lo iban construyendo. Y el empréstito lo tomaban los capitalistas, ¿no? Los británicos que de ahí venían. El Estado le garantizaba esa ganancia. El empréstito lo tomaban al 3% y entonces 7-8% solamente asegurado. Si ellos además hacían algún tipo de estafa financiera, tenían una ganancia extraordinaria que no hubieran obtenido en Londres. Entonces, esto hace que en todo el planeta se van expandiendo las inversiones capitalistas y eso lleva el capitalismo a todo el planeta. Es lo que se llama la exportación de capitales. Esto implicaba una tendencia a la guerra, porque los distintos monopolios que peleaban entre ellos, los distintos estados monopolistas, estados que eran dominados por ese capital financiero, tendían a la guerra entre sí, porque había que desplazar al competidor. Y por otro lado, en el análisis de Lenin, este es el texto fundamentalmente, es un texto muy ágil, bueno, para mí, capaz que no para ustedes, pero
que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Digo, es un texto, es un folleto, no es un gran libro extenso. Bueno, una de las ideas que coloca Lenin es que esas ganancias extraordinarias que obtenía el capital en las metrópolis, el capital en Europa, Estados Unidos, etc., permitía dar un poco más de concesiones a su propia clase obrera a expensas de la explotación de las colonias y semicolonias. Que obviamente los obreros allí eran recontra super explotados, pero la propia burguesía de esos lugares tenía que ceder una parte de la ganancia, de la plusvalía que les traía a sus obreros. Por ejemplo, a partir del empréstito, el Estado tenía que pagar el empréstito o préstamo, no sé si es evidente, pero digo por la duda. Quiere decir que esto iba generando en los países capitalistas lo que Lenin llama, bueno, en realidad lo llaman Marx y Engels mucho antes, una aristocracia obrera. Es decir, un sector obrero que tiene más conquistas que el resto. Incluso dentro de su país tiene más conquistas. De repente, que casi siempre es el que está organizado en sindicatos, además. Uno dice, bueno, en un país el 25% está organizado en sindicatos, los trabajadores. Es poco, obviamente. Ese 25% está mejor que el 75% restante que no está en ningún lado organizado. Bueno, eso pasaba en Alemania, en Francia, en todos los países industrializados. El movimiento obrero tendía a organizar al sector mejor pago, mejor organizado, más culto. Y, por ejemplo, los mineros del carbón, los sectores más explotados, muchas veces no estaban siquiera en esa organización o estaban en periodo de explosiones, había huelgas. Y entonces eso, en el planteamiento de Lenin, es lo que explica una tendencia a la decisión, primero a la creación de dos alas en los partidos socialistas, en la socialdemocracia. Dice, bueno, hay un ala que responde a esta aristocracia obrera, que es más componedora, se va integrando al Estado, tiene la idea que se puede ir de a poquito, con pequeñas reformas, y hay otra ala que se mantiene en el marxismo revolucionario, porque yo desarrollé más el anarquismo que el marxismo. Capaz que en la que viene puedo desarrollar un poco más lo que es el marxismo, y esta escisión de la socialdemocracia, de los socialistas. Socialdemocracia es el nombre que tienen todos los partidos socialistas, ¿no? Hoy tiene un componente peyorativo el nombre, pero tiene una explicación de por qué tuvo ese nombre en un momento determinado. En algunos países, no en todos. Pero bueno, esto lo podemos desarrollar mejor en la que viene. Lo que sí es importante es que previo a la Revolución Rusa y previo incluso a la Guerra del 14, hay ya dos alas claramente diferenciadas de los partidos socialistas en todo el mundo y la Internacional Socialista. Hay congresos muy polémicos, hay diferencias ideológicas muy fuertes, de debates, y esto, bueno, podemos desarrollar un poquito en la que viene los antecedentes, en todo caso, de por qué se sintió la Internacional Socialista en la Guerra del 14 y en particular a partir de la Revolución Rusa. Digo porque me parece que se me fui muy largo y bueno. Venía la parte más divertida. Bueno, yo creo que podemos abrir las idea es preguntas esa, o las discusiones. Capaz que hay partes que desarrollé más y otras que desarrollé menos. Se aceptan dudas, opiniones, tanto por Zoom como presencial. Estamos... ¿A vos te están escuchando? A mí me están escuchando, de hecho, están escuchando desde mi computadora. Bueno, yo no sé si en el Zoom se escuchó bien porque me decía cada rato Daniela, habla fuerte. Yo creo que acá se escuchaba, pero... No, tuve que desactivar ese micrófono y activar está. Y bueno, ahora sí, ahora se escuchó sí. mejor. Está. Bueno, no sé si hay preguntas por el chat. Por el momento el chat no tiene preguntas. Se oyó bastante bien el sonido, pero se cortó algunas veces. Cuando estaba en lo más interesante se cortaba. Camilo. ¿En serio? Eso está prohibido hoy. Sí, no. No, espera. No, Camilo. Camilo, gracias. Ahora no lo aprendés. Eso que vos decías de que la compañía de gas está más orientado de lo que hace. Es lo que pasó más en esa época, seguramente, 4 años, y todavía sigue funcionando con los tickets del Estado, que estaban pegados a la compañía de gas, que se tienen ahorrado. Exacto. Y en el cerro que hay otro protección nacional, que está bajo la órbita del Estado, en el Ministerio de Defensa, pero no vamos a recibir, trabajamos ahí con el trabajo. El trabajo de civil están 54 años que están manteniendo los tickets para el defensa. Ese es lo que agregamos. Tal cual.
fuerte. Respecto a lo que sería el Partido Socialista, que aparece en 1912, o sea que nace como una especie de reformismo. 1910 nace. 1912 es el primer congreso. Nace combinado con un partido ligado a las ideas de Valle. No. O sea, obviamente que ellos van a apoyar todas las ideas de Valle que consideren positivas. No quiero decir en este sentido que eran mero apéndice, ¿no? Porque sus objetivos eran más finalistas. O sea, querían realmente una transformación de la sociedad en términos socialistas, pero sí, Frugoni sobre todo, después vamos a ver cuando veamos el debate en el bueno, ahora tengo que ver en qué congreso, porque hubo un sexto congreso extraordinario que fue el que aceptó las 21 condiciones, pero creo que es el octavo congreso del Partido Socialista, en el 20, el que establece un debate sobre la Internacional Comunista, y ahí es interesante cómo Frugoni desarrolla su concepción sobre el socialismo, ¿no? Es decir, y él plantea justamente que él creía que no tenía que plantearse una estrategia revolucionaria, insurreccional, sino que tenía que plantearse una labor progresiva parlamentaria. De todos modos, él admite que puede haber un proceso insurreccional a pesar de él, quiero decir, porque la burguesía no acepte las reglas de juego. Pero lo coloca más en un terreno defensivo más que en un terreno ofensivo. De todos modos, era una persona extremadamente formada, Frugoni, no era, es decir, comparativamente con lo que hoy conocemos como reformismo, era algo muy avanzado. Eso podríamos desarrollarlo capaz que viene a fondo en la que viene, pero quiero decir, no eran ellos tampoco. Vos pensar en un país que en 1910 entró de rebote del Partido Socialista en el Parlamento, en la elección siguiente perdió la representación porque los blancos sí se presentaron, pudo entrar después en la Asamblea Constituyente del 17, que convoca a Valle para reformar la Constitución, y después sí va a lograr una representación, pero era completamente minoritaria. Es decir, la idea de que ellos podían alcanzar la mayoría del Parlamento y reformar el país realmente no estaba, por lo menos en sus horizontes. Sí, obviamente que tenía una influencia del reformismo europeo. Él seguramente estaba más cerca de lo que era Jean Jaurès o Bebel, Kautsky hasta cierto punto, en el movimiento socialista internacional, que puedo desarrollar después un poco en la próxima reunión, que eran un poco eclécticos en cuanto a esas cosas. Es decir, en su práctica eran reformistas, totalmente. En su discurso no necesariamente tan reformistas como en su práctica. Pero una cosita, eran reformistas y extremistas. La defensa de Frugoni de los derechos de la mujer fue mucho. Por eso primero o sea, hacen propuestas para marcos de la comunidad marcos muy avanzadas, más avanzadas. Sí, no, incluso Frugoni va preso como un mes en 1908, después va preso porque se enfrenta al golpe de Estado de Terra en la década del 30. Entonces, cuando hablamos de reformismo, puede haber un reformismo combativo y otro que está totalmente feliz del orden capitalista y dice que quiere reformas, ¿no? Entonces, él era un reformista convencido en este sentido, pero convenció también de la necesidad de la movilización de los trabajadores, y no que creyera exclusivamente que porque votara, si ibas al Parlamento y hacía las cosas, iba a conseguir las transformaciones. Digo porque primero es una persona que merece ser estudiada, tiene libros interesantes, tiene libros que son interesantes para formarse, más allá que para mí no me gustan en muchas cosas que dice, pero bueno, tienen mucha información. Por ejemplo, Génesis y Esencia del Socialismo, que se llama uno de ellos, un libro, son 2 tomos, no sé si consiguen todavía en la Feria del Libro. Es un libro que abarca mucho de los antecedentes del socialismo, de este proceso que mencioné anteriormente, las distintas tendencias, y él en un sentido ideológico tenía un grado de eclecticismo. Por ejemplo, decía, el socialismo es más que el marxismo. Cosa que es obvia en un sentido, porque hubo socialismo antes que el marxismo, ¿no? Es decir, el socialismo, dicho así genéricamente, no dice nada. Por ejemplo,
uno de los capitalistas más innovadores del país, de nuestro país, y más especulado de todo, que se llama Francisco Piria, el fundador de Piriápolis, tiene un libro que habla del socialismo dentro de 200 años. Mi país, o algo así, dentro de 200 años, de socialismo en Uruguay, no me acuerdo el título cómo se llama. No tiene nada que ver con el socialismo lo que él plantea. En el mejor de los casos es que, porque aparte hay criado, ¿no? De repente hay una criada bañando a un tipo. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver esto con el socialismo? Pero, por ejemplo, si ustedes leen el Manifiesto Comunista de 1848, Marx critica el socialismo feudal, al socialismo tal, ¿no? Es decir, a corrientes que en el pensamiento anterior se llamaban socialistas, y bueno, y por algo parte se llaman comunistas, porque era como se llamaban los obreros en ese momento que querían la abolición del trabajo asalariado, la abolición del capitalismo, de las clases, mientras que los socialistas eran tipos que querían algún tipo de cambio menor dentro del propio capitalismo, en el momento que Marx escribe eso. Y ustedes van a ver la crítica al pensamiento socialista anterior de Marx refleja eso. Entonces, en un sentido, decir que el socialismo es más que marxismo es obvio. O sea, por lo tanto, nadie lo diría, porque en general nadie dice lo obvio. Lo que quiere decir es algo más, ¿no? Es una corriente, hay otras. Entonces, sí. Me preguntan si José Valle es un gobierno bonapartista. Si es así, ¿por qué aparece tan tempranamente en relación a lo que podrían ser los rasgos bonapartistas de Irigoyen en Argentina o en América Latina los gobiernos de tipo nacionalismo burgués desde los 30 en adelante? Bueno, el problema es que Valle seguramente aparece temprano porque aparece tarde. Quiero decir, ¿en qué sentido? Yo dije que recién ahí culmina el proceso de unificación del Estado en Uruguay, ¿no? Es decir, eso en Argentina había sido, no sé, la Guerra del Desierto y otra serie de procesos anteriores. Yo no soy experto en la historia argentina, así que no voy a apayar mucho. Pero me parece que en parte tiene ese componente. Tiene un factor bonapartista, claramente es el que domina el primer tercio del siglo XX, pero, incluso, bueno, después muere y sigue siguiendo un tiempito. Pero lo curioso de Valle no es que sea bonapartista, sino que él elabora una constitución para combatir el bonapartismo. Establece un régimen que es colegiado, si quiere establecer. Incluso la Constitución del 17 no logra plasmar exactamente lo que él quería y hay una transacción con los presidencialistas. Pero él quería un régimen que fuera colegiado, que hubiera un gobierno donde la presidencia se rotara entre un grupo de personas que eran elegidas, y bueno, eso después se plasmó más adelante para limitar el poder a su sobrino. Lo hicieron los hijos de Valle para limitar el poder de Luis Valle, que era el sobrino, que era contrario al colegiado. El tipo iba a tener la manija y entonces le armaron una reforma constitucional colegiada para cortarle un poco la sala. Entonces, esto es un elemento realmente peculiar de Uruguay. Valle, muchas de estas cosas las aprendió de Suiza, como los referéndum y las consultas populares, la iniciativa. Vieron que en Suiza cada tanto están los cantones, donde se discute en un cantón o en toda Suiza votar una ley, por ejemplo, el aborto, vamos a poner. Bueno, alguien propone legalizar el aborto. Hablo bolazo porque no tengo idea si es legal. También fue Estados Unidos y vio el desarrollo industrial sin duda. Y social, político de Estados Unidos que también tuvo mucha influencia. Sin duda, él estuvo muy atento a muchas cosas de la época, pero desde el punto de vista político toma muchas de esos elementos que permitían que la legislación surgiera no por iniciativa de un parlamentario, sino incluso por iniciativa de una parte de la población que presentaba una iniciativa y se plebiscitaba. Eso en Suiza hasta el día de hoy se puede ver. Y lo mismo, esta idea de un gobierno no tan personalista. Entonces, es un bonapartista al punto de que, bueno, capaz que si hubiera hecho una reforma y se hubiera hecho reelegir, capaz que la ganaba. No quiso hacerlo, no sé si se le pasó por la cabeza hacerlo, pero sí designaba a los presidentes que venían después de él, ¿no? Era claramente el líder del Partido Colorado, del vallismo, que era una fracción del Partido Colorado, pero una fracción aplastante del Partido Colorado, y en ese sentido, bueno,
Da para hablar mucho. Esto da para toda una discusión a fondo sobre Valle mismo, el vallismo, ¿no? Sí creo que al ser temprana esa experiencia, como dice, supongo que es una compañera argentina, compañero sí. argentino, tiene parentesco parecido con Irigoyen en muchos sentidos, no tanto con el peronismo, más allá de las medidas nacionalistas, es decir, de las medidas de estatización, pero el hecho de haber sido temprano mostró también muy rápidamente su agotamiento, ¿no? Es decir, que coincide, por ejemplo, básicamente la crisis del 29 liquida todo ese ciclo, después va a venir una nueva etapa al final de la Segunda Guerra Mundial, que es el neovallismo, le llaman, sobre todo Luis Valle, y también muy rápidamente llega un agotamiento del proceso de Luis Valle Berres. Es decir, que eso que en América Latina hubo otros gobiernos, Getúlio Vargas en Brasil, Perón en Argentina y otros, en distintas etapas y épocas, Uruguay lo experimentó muy temprano, y en gran medida el hecho de haberlo experimentado temprano hace que también el movimiento obrero uruguayo sea de izquierda todavía. Porque en Argentina fue cooptada las direcciones sindicales y captado el movimiento de masas por lo que fue la experiencia del peronismo. Y la izquierda, bueno, da para mucho hablar de lo que hizo la izquierda del Partido Comunista, partidista en Argentina, como para perder toda incidencia en el movimiento obrero, cuando ellos eran, es decir, si uno mira hasta el año 40, era muy parecido a todo lo que pasaba en Argentina y en Uruguay. Es asombroso que en esa época se produce la emergencia de un coronel completamente reaccionario en su pensamiento, por otra parte, que empiezas a jugar un rol político que excede lo que es esta charla de hoy, si no nos vamos muy tarde, pero que sería interesante ver en comparación, ¿no? ¿Por qué el movimiento obrero uruguayo siguió siendo de izquierda independiente? Es decir, cuando hablamos del movimiento obrero hablamos de los líderes, los activistas, de los militantes, ¿no? Es decir, obviamente que los obreros en los sindicatos iban a la huelga, incluso a la huelga contra los gobiernos, y después de las elecciones votaban a los colorados. No es que eran de izquierda. Cuando hablamos de movimiento de izquierda es que sus organizaciones, sus partidos, sus sindicatos, etcétera, se consideran clasistas, consideran que tienen que eliminar la explotación y que el gobierno que está es un gobierno que defiende a los capitalistas. Después de todo esto hay mil diferencias internas en todos, pero esto es una constante con ciertos grados de descomposición y degradación en determinados momentos, pero que creo que es patrimonio importante de la clase uruguaya que hay que defender. Una cuestión explicable a los argentinos lo que es el Uruguay. Obviamente el bonapartismo es una condición de Uruguay, o sea, la burguesía uruguaya es una burguesía raquítica siempre. Y el vallismo es la forma de compensar eso a través del Estado. Lo que hace es tratar de desarrollar otra base para el Estado, que es la empresa estatal, el medio, entonces, y el aparato público del Estado económico. Es lo que hace para compensar la idea de la burguesía. En ese sentido, no estrictamente en el sentido político, sino en el sentido más bien social, estructural. Sí. En un sentido político, tal vez la primera presidencia de Valle es la que uno dice, bueno, sí, porque fue la guerra directamente, ¿no? Es decir, ¿no? Y fue decidido la guerra. Valle era hijo de un presidente que sufrió una revolución en 1872. La paz de abril del 72, 72 ya no me acuerdo ahora, la paz de abril es la que establece el reparto de Uruguay con 4 jefaturas para acá y para allá. Lo firma el presidente que viene después de Lorenzo Valle, que era el padre de José Valle Gordón. Es decir, Valle es muy colorado en un sentido de su percepción de la historia, que era, en ese sentido, considerar que el interior atrasado debía ser integrado y dominado, en el sentido de que debía modernizarse la economía y el Estado.
Y en ese sentido viene de una tradición muy colorada, aunque la cambia profundamente. Y bueno, al compañero argentino es una de las cosas que habría que llegar a un análisis, bueno, ¿por qué un bonapartista quiere terminar con el bonapartismo, pero fracasa, ¿no? Porque Valle fracasa en su reforma, y de hecho en el año 33 hay un golpe de Estado que lo da un vallista, un ex ministro de Valle, que se llama Gabriel Terra, y que establece un régimen dictatorial, con parlamento, con ciertas limitantes, ¿no? Con ciertas simpatías por las potencias del eje, y Mussolini en particular. Y bueno, eso también refleja el fracaso del vallismo, ¿no? El hecho, y en ese sentido, bueno, no me quiero meter en lo de Frugoni y el Partido Socialista y la Internacional Comunista, porque capaz que está para una discusión más interesante la reunión que viene. Yo te voy a dejar una para la próxima clase, que un compañero hace, de Argentina también, pero que estaría buena como que sea la introducción de la próxima, que dice, podrías explicar mejor la relación que hiciste entre el inicio del imperialismo a la Primera Guerra, el desarrollo industrial, surgimiento de una aristocracia obrera, y cómo repercutió en el quiebre de los partidos obreros, socialdemocracia y anarquismo. Vamos. Creo que sería como una buena pregunta para arrancar. Arrancamos por ese lado con la reunión que viene, entonces. Un poco el estado del movimiento obrero internacional, sobre todo los socialistas, ¿no? La Internacional Socialista, antes de la guerra del 14, ¿no? Y después, bueno, todo el proceso posterior. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Hay sanguchitos al final. Fue interesante la clase. Creo que muy fuerte que tuvo fue con la cuestión también de que no solo se escribió el movimiento obrero aislado nacionalmente, sino estuvo interesante como la contraposición con cómo se va en Europa, etc. Y también la importancia para poder caracterizar el movimiento obrero, desarrollar también el desarrollo del capital en Uruguay. Claro, y hay, en ese estudio también hay ideas que sirven también para el hoy y todo el proceso histórico de Uruguay. La cuestión de la debilidad de la burguesía es interesante. Y que, bueno, hablaste también que tiene el tema del militarismo, ¿no? Eso parece ser una tendencia que se repite en toda la historia, de la incapacidad de la burguesía de controlar todo el proceso político sin estar recurriendo a las Fuerzas Armadas, que explica también lo que estamos viendo ahora. Bueno, Manini Ríos es el nieto de un ministro de Valle y Ordoña que se llamaba Pedro Manini Ríos. Claro, del ala riverista, del ala contraria a Valle, pero que de hecho es un ministro de Interior, ¿no? Es decir, no. Y se dan cosas muy curiosas, como que Manini Ríos dice que está en contra de la Federación Anarquista, que hay que parar de la mano, no sé qué, y sale Valle a decir que él no comparte la posición del ministro de Interior sobre la Federación Anarquista. Es increíble. No, hay esa etapa de la historia uruguaya en relación al movimiento obrero es muy rica, porque uno agarra y ve la polémica entre, por ejemplo, la democracia, que era de los herreristas, de los blancos, y el día. Y entonces, la democracia basta de concesiones a los revoltosos, hay que matar a todo el mundo, ¿no? Como estoy exagerando. Terminar con los agitadores. Y salen editoriales en el día de Domingo Arena defendiendo a los agitadores. No solo está mal porque viola las libertades democráticas y la mal en coche, libertad de opinión, sino que además sin agitadores no habría progreso. Es decir, era el diario del presidente de la República, no era Sí, la idea tenemos el recurso de la colaboración de plan. Hay una cosa que para lo último que quiero decir, como el grado de politización que existía también en la clase obrera, la cuestión de la lectura de los periodos, etc. Y hay que interesante ver cómo ir a debates internacionales, no con de la guerra, también, que se reproducen en el periódico, varios periódicos uruguayos. Y el periódico del Partido Socialista, por ejemplo, es un periódico que hay en trabajo, y tiene una sección internacional
describe las huelgas en todos los continentes. Entonces, o sea, lo interesante que es también que un obrero uruguayo esté leyendo en Egipto una huelga general en tal lugar. Yo tengo una duda, que cuando dijiste que, claro, que como la burguesía uruguaya era partítica, necesitó, como que en parte del desarrollo histórico, era que se fortaleciera el Estado. ¿Cómo es que sacó ventaja en realidad de que se fortaleciera el Estado? Porque, por ejemplo, hoy día se puede ver, no sé, los subsidios, y básicamente la burguesía uruguaya vive de los subsidios. Bueno, hay una frase de Valle a Domingo Arenas, una carta de Valle a Domingo Arenas, que la conozco en memoria porque los trabajadores del Banco Seguro la conocemos todos. Es una carta que le escribe cuando está en Europa y le dice: no dejamos robar la plata como unos bobos. Entonces dice, todos los seguros se los hacen las compañías internacionales, por eso plantea fundar el Banco de Seguro del Estado. Quiere decir que la guita no se fuera, sino que quedara acá para inversiones, para lo que fuera, porque eso beneficiaba a la infraestructura, aparte que la burguesía podía ser ella misma proveedora del Estado, etc. También el Estado cumplía una cantidad de funciones que una empresa extranjera simplemente sacaba los dividendos por la venta de los seguros, suponete, y los mandaba al exterior. Como eso pensaba en la electricidad, el gas, el puerto, los tranvías, lo que sea, todos los trenes, todo en manos británicas al principio, después hay una creciente penetración yanqui, en los frigoríficos, por ejemplo, todos extranjeros en determinado momento. Pero en determinado momento, muy temprano del siglo XX, quiere decir que todo eso que da enormes ganancias y el control del comercio exterior, una serie de factores que hacen que lo domine el capital financiero internacional y extraiga las ganancias. Entonces dice, bueno, quedémonos con parte de eso. Hay una disputa por esa plusvalía que se arranca a los obreros en este territorio y dice, bueno, se llevan demasiado, que nos den un poco. Y entonces, para hacer eso, la burguesía no tiene la dimensión como para competir. Necesita el Estado en ese sentido para defenderse. ¿Cómo? También el desarrollo del mercado interno, o sea, para el desarrollo del mercado interno también hay otros métodos más revolucionarios que Valle no afrontó. Por ejemplo, una reforma agraria. Valle, Baltasar Brum, que es un presidente vallista, tienen un fuerte choque con la asociación rural. Incluso, bueno, irrumpe en una reunión, hay una anécdota conocida, y Baltasar Brum, que después fue presidente, y le grita a latifundistas y no sé qué cosa más. Pero nunca afrontaron un ataque a la propiedad terrateniente. Entre otras cosas, los colorados también tenían propiedad terrateniente, ¿no? No era algo... es decir, la burguesía comercial y los latifundistas no eran dos cosas completamente separadas, y después la burguesía industrial. O sea, hay una relación muy fuerte por la cual la burguesía no es revolucionaria en el terreno de los cambios en la estructura de la tierra y eso. Me pregunta acá un compañero de acá, de Uruguay, si sería una política proteccionista. Totalmente. Es una política proteccionista y que después puede llegar hasta desarrollarse más en otras etapas, porque también pasa que en las guerras, en la del 14, después en la guerra del 45, del 39 al 45, hay unas exportaciones extraordinarias y también menos ingreso de mercancías, de bienes producidos en Europa. Entonces eso produce ingresos importantes para el Estado, para los capitalistas, y a la vez la posibilidad de invertir en cosas que antes se importaban. Entonces todo eso también contribuye, no es solo el proteccionismo en sí con las medidas que puedan ser de aranceles o de distintos tipos de cambio, más adelante distintos, es decir, la cotización de la moneda se fue utilizando también como una manera de protección, pero los propios ciclos de la política mundial y la economía mundial en muchos periodos favorecieron, como ahora relativamente hace poco, por otras razones, hubo un boom de materias primas, sobre todo de la soja y otras, que benefició, que no es la constante. En realidad lo más constante en la historia económica es que los productos tipo materia prima tienden a caer de valor, ¿no? Es decir, no es que sea lo normal que
que suban, salvo las que son muy escasas, como las que produce la minería el petróleo u otro, que son muy monopolizados, y entonces tienen ciclos a veces no tan distintos, particulares. Me pregunta acá una compañera, también uruguaya, y me dice, ¿qué rol cumplió la banca privada en el desarrollo de las políticas vallistas? La banca privada, bueno, en realidad el problema es así. En todo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, no hay bancos públicos. El Banco República nace en 1896, si no me equivoco, y que es el número de teléfono, ¿no? Por eso sabemos, yo se sabía. En realidad surge, pero no tiene un primer desarrollo muy fuerte. Pero bueno, Valle va a intentar desenvolver la banca pública, es decir, también hace el banco hipotecario, que generalmente son bancos que quedan en sus manos. No es que sean, el Banco de Seguros sí lo fundaron, pero otros bancos caían en sus manos, y bueno, es el banco hipotecario, es el banco... Y al principio no tenía mucho desenvolvimiento. La privada, lo interesante es que en el siglo anterior, en el siglo XIX, llega a tener un peso en los gobiernos, la inglesa y la brasilera, por ejemplo, el Banco Mauás, uno de ellos. Los gobiernos pasan a tener fuertes virajes y cambios como consecuencia de una polémica entre los oristas y los... el curso forzoso, no me acuerdo cómo se dice, cursista, ¿será? No me acuerdo. Es decir, los bancos tenían oro y había un sector de la burguesía y de los banqueros que quería que el patrón oro fuera el dominante. El patrón oro quería decir, yo te doy un papelito que dice esto vale una libra y me tenés que dar el oro, ¿no? Es decir, el banco emitió eso, me tenés que dar el oro en cualquier momento. Es convertible en cualquier momento. Mientras que el curso forzoso que se impuso durante todo un periodo del siglo XIX, bueno, hoy obviamente, es emito billete, y en ningún momento tengo que devolverle a nadie lo que dice que vale el billete, ¿no? Circula un papelito que digo que vale tanto. Entonces, esto fue un gran debate en la burguesía uruguaya, y provocó caídas de gobiernos y todo lo demás, y había bandos entre los propios banqueros, y obviamente, de acuerdo a la política del gobierno, favorecía a unos o a otros. El que tenía mucho oro era orista, el que no tenía nada quería el curso forzoso, porque de repente tenía el triple de emisión de moneda, papel moneda, es decir, estaban autorizados los bancos privados a emitir papel moneda, y eso se usaba para comerciar, como cualquier moneda. Su respaldo estaba en oro, pero no tenían el oro para respaldar eso. Obviamente, el banco que estaba más descalzado, diríamos hoy, es decir, que tuviera menos respaldo, estaba más débil en la competencia y podía irse a la lona. En realidad yo, en relación al periodo propiamente vallista, no conozco que haya jugado mayor rol que juega cualquier banco en la economía capitalista, ¿no? Había bancos privados, por ejemplo el Banco Comercial, que ya existía desde el siglo XIX, que era un banco muy ligado a la oligarquía terrateniente, a distintos grupos capitalistas. Y bueno, obviamente tenía un rol importante en la parte sobre todo rural, agrícola, tenía mucha implantación en todo el país, o sea, comparado con otros bancos. Pero no sé para qué lado va la pregunta, pero no recuerdo nada que se destaque de un rol especial de los bancos en relación al proceso del vallismo, ¿no? Bien. Por acá no más preguntas, por allá. Bueno, por otro lado, si bien no aparecieron como fenómenos de guerra, es decir, hubo presiones muy fuertes de los británicos sobre el gobierno de Valle. Muchas de estas medidas fueron fuertemente enfrentadas. Bueno, la creación de un banco de seguros, en principio no es nada tan grave. Estableció el monopolio de los seguros nuevos que aparecieran, porque los seguros viejos que ya existían, las compañías de seguros que ya existían, podían seguir emitiéndolos, ¿no? Entonces, los nuevos seguros que fueron apareciendo, no. Bueno, eso obviamente implicó rápidamente que esa empresa estatal pasó a tener un dominio del mercado, primero por el respaldo público, también en cierto grado el nacionalismo de los
clientes, pero también porque en una cantidad de carteras no podía intervenir la compañía privada. Y no podía instalarse nuevas. O sea que si se fundía una, salvo que le venía otra a comprar el nombre para usarla, en ese sentido fue resistida esa medida. Y la concesión de Valle fue no impedir que siguieran existiendo las que existían. Porque él podría haber dicho, mira, mientras están vigentes los seguros, el contrato está vigente, no podés firmar un seguro más. Es decir, no podés hacer una nueva póliza que es un contrato, ¿no? No podés hacer ninguno más. Se acabó la compañía de seguros cuando vence el último seguro, por ejemplo. Ni siquiera es expropiarla. No, él fue por una línea más negociadora. Obviamente el vallismo tenía limitaciones en este sentido muy fuertes, tanto en el enfrentamiento, obviamente, al capital financiero, como la oligarquía terrateniente, que fue más el talón de Aquiles del vallismo, ¿no? O el factor de debilidad del vallismo. Listo, estamos hasta el viernes que viene. Bueno. Sí, perdón. Bueno, quedamos para el viernes que viene a la misma hora en el mismo canal. Y muchas gracias porque la verdad que estimula que haya venido tanto compañero.